Minhas amigas e meus amigos, o Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. Se você ganha até R$5.000 por mês, dezembro será o último mês que você terá desconto do imposto de renda no contra-cheque. E essa mesma lei reduz o imposto de quem recebe entre R$5.000 e R$7.350, que agora vai pagar menos do que pagava. Com zero de imposto de renda, uma pessoa com salário de R$4.800 pode fazer uma economia de R$4.000 em um ano. É quase um 14º salário. Amigos y amigas, Brasil cambió la semana pasada por primera vez más de 100 años después de la implementación del impuesto sobre la renta. Los privilegios de una pequeña élite financiera dieron paso a los logros de la mayoría del pueblo brasileño. Así anunciaba el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, una ley que firmó para eliminar el impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta R$5.000 al mes, unos $900. Así, con un impuesto a la renta cero, una persona que gana menos de $1.000 podría ahorrar unos $700 al año. Eso equivale a casi un 14º salario, decía Lula. Y lo más importante, aclaraba el presidente, la compensación no provendrá de recortes en educación ni salud, sino de impuestos para los súper ricos, quienes ganan más de $1 millón al año y actualmente pagan poco o ningún impuesto. Hablamos del 0,1% de la población, personas que ganan 10, 20 o 100 veces más que el 99% de la población brasileña y que contribuirán con el 10% del impuesto sobre la renta para aliviar a las familias que trabajan, luchan y mantienen a Brasil a flote. 140.000 súper ricos pagarán un poco más para que millones de brasileños y brasileñas puedan dejar de pagar. Así es como presentó Lula da Silva su reforma tributaria, que fue una de sus mayores promesas de campaña de 2022. De esa manera, la injusticia tributaria, que ha sido estructural a lo largo de la historia de Brasil, empieza a ser atendida. Leandro Álvarez de Lorenzo explicaba esa injusticia tributaria en Diario Red. Se traduce en que quienes viven de su salario en Brasil llegan a pagar hasta el 27,5% de sus ingresos en impuestos. Mientras esto sucede, los más ricos solo contribuyen con un 2,5% en promedio. Imagínense, quienes tienen una mansión, cuentas en el extranjero, son coleccionistas de artículos de lujo como autos importados, jets privados y motos acuáticas, llegan a pagar 10 veces menos de impuestos que quienes realizan tareas esenciales como la educación, la seguridad o la salud. Es decir, en Brasil un profesor, un policía o una enfermera pagan 10 veces más de impuestos que un megamillonario. Todo un paraíso para Ricardo Salinas Pliego, pero que empieza a desvanecerse. Cada vez le quedan menos lugares donde refugiarse al tío Richie. Lo digo porque la reforma de Lula está inspirada en varios modelos que ya se aplicaron en otras latitudes, en el primer mundo. Por un lado, tiene algunos aspectos del modelo canadiense, otros del modelo indio y algunos de la Directiva Europea sobre la tributación del consumo. Mientras que la ultraderecha utilizó la masacre de Río de Janeiro como una plataforma electoral, el gobierno de Lula apunta a instrumentar esta reforma como su puntapié de campaña para la reelección. Y más cuando Lula ya dijo que buscaría un nuevo mandato. Y hoy en La Base América Latina hablamos de los impuestos a los ultra ricos, de la redistribución de la riqueza y de las reformas tributarias, esa deuda que muchos gobiernos de América Latina todavía mantienen con sus pueblos. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
Bueno, Lula acaba de cumplir una de sus principales promesas electorales. Estaba yo francamente impresionada cuando leía sobre lo que él mismo llama la injusticia tributaria estructural en Brasil. Yo lo desconocía por completo, lo confieso. Marco Teruggi, ¿qué te parece esta reforma? Bueno, estudiando también el tema, es una reforma necesaria, ¿no? Esta vieja consigna de que paguen los que más tienen y paguen menos los que menos tienen. Bueno, va a empezar a implementarse en Brasil, un país tan desigual. Y no es lo único, también está habiendo una reforma laboral muy interesante que vamos a explicar. Y claro, todo esto a su vez se enmarca en el aroma a campaña presidencial del 26, que ya está ahí dando vueltas y que voy a traer algunos detalles de las encuestas. Compañera Estefanía, cuéntame cómo estas grandes corporaciones mediáticas con propietarios multimillonarios nos cuentan de lo malo que es que los ricos paguen un poquitito así de impuestos. Bueno, Ina, los millonarios en Brasil tienen sus propios medios de comunicación y a través de esos medios hablan las oligarquías y se manifestaron en torno a este tema y a otros que venían incluso antes de que se tomara esta medida, otras políticas fiscales redistributivas de Lula da Silva. Vamos a ver cómo se organizaron para defender sus intereses de clase, mucho más que sus intereses supuestamente periodísticos que se pueden ver en estos medios de comunicación. Ya les voy a contar cómo funciona el ecosistema mediático de Brasil y se van a sorprender. Y hoy, para analizar el tema, también nos acompañará el filósofo y politólogo brasileño Emir Sader, que estará conectado desde Sao Paulo, así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Justicia fiscal. Ese es el concepto clave para entender lo que está pasando en Brasil con la reforma tributaria impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de una reforma que se puede sintetizar en una idea fuerza, que paguen menos los que menos tienen y paguen más los que más tienen. Suena lógico, ¿no? Proporcional. Bueno, pero recién a partir de la ley que está impulsando el gobierno de Lula es que va a tornarse realidad una legislación tributaria que organice los impuestos de manera más progresiva. Vamos a hacer un primer pantallazo a este cambio en la legislación brasileña que había prometido Lula en su campaña de 2022 y que tal vez termine siendo una de las principales transformaciones de su tercer mandato presidencial. Vamos a ir por pasos para que quede claro. Primero, se trata de una modificación al impuesto a la renta. Para que nos entiendan, Estefanía, ¿podrías ayudarme con la definición del impuesto a la renta? Claro que sí, es el impuesto de tipo directo que cada quien paga según sus ganancias, sea una persona física o sea individuo o sea una persona moral, que quiere decir que es una empresa o una sociedad. ¿Es así, no? Exacto. Entonces, según cuánto se gana, se debe pagar de manera diferente. Ese es el impuesto a la renta, hasta ahí la definición sintetizada. Bueno, resulta que la propuesta de Lula es, como decía, para aliviar de ese pago a los que están abajo en la cadena de ganancias y cargar con más peso a los que están más arriba, porque hoy la situación es invertida. Quienes menos tienen son los que más pagan. Sí, así como suena. Escuchemos unos segundos a Lula da Silva explicándolo. Mais do que uma correção da tabela do imposto de renda. A nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil, a chamada injustiça tributária. Minhas amigas e meus amigos, ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios, que foram passados de geração em geração até chegar ao dia de hoje. Entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos imposto de renda do que a classe média e os trabalhadores. Quem vive do suor do seu trabalho e constrói de fato a riqueza deste país paga até 27,5% de imposto de renda. Já quem vive de renda paga apenas 2,5% em média. Quem mora em mansão, tem dinheiro no exterior, coleciona carros importados, jatinhos particulares e jet skis, paga 10 vezes menos do que uma professora, um policial ou uma enfermeira. Quienes trabajan hoy cargan sobre sus espaldas con el 27,5% del impuesto sobre la renta, mientras que los más ricos, como decíamos, o los súper ricos, como le dice Lula, pagan el 2,5%. Difícil defender un sistema tan visiblemente injusto en un país, además, históricamente tan desigual como Brasil. ¿Y cómo es el cambio de esta nueva legislación? Vamos a desglosarla para comprender los significados de una tributación de tipo progresiva. ¿Sabía
sabían que hay dos tipos de tributaciones, ¿no? Dos tipos. Estefanía, ¿me ayudas de nuevo, por favor, en esta explicación? Sí, te voy a ayudar porque esto me lo sé. Si tenemos tributación progresiva que tasa más a quienes más tienen y por ende reduce la desigualdad. Y si tenemos la tributación regresiva que tiene una mayor carga proporcional sobre quienes menos tienen, como es el caso ejemplar de el IVA que todas las personas pagamos por igual, pero que afecta más en proporción a quienes menos tienen. Bien, gracias, Veloz. Entonces, la reforma de Lula en Brasil es progresiva y no regresiva como es ahora el sistema, y hace varias cosas en simultáneo. Empecemos por la primera cosa. El cambio hará que dejen de pagar impuestos sobre la renta quienes tienen ingresos de 5.000 reales, que son $940, y también otorga una reducción proporcional a quienes perciben hasta 7.350 reales al mes, que son alrededor de $1.400. Para que se dimensione, hoy por hoy una persona que gana $905 paga cerca de un salario completo al año de impuestos sobre la renta, que ahora se va a ahorrar porque no lo va a tener que pagar. Y eso beneficiará a unos 25 millones de brasileños. Una parte mayoritaria quedará completamente exenta y otra accederá a una rebaja. Y claro, ante esa merma de recaudación entre los trabajadores, es decir, a las arcas del Estado, la reforma incluye cobrarle más a los que más tienen, lo que se llama una compensación. Cobro menos aquí y busco más allá. ¿De cuánto sería más o menos, Marco? Bueno, la reforma incluye una tasa impositiva mínima a quienes ganen más de 600.000 reales al año, es decir, $113.000, y un impuesto máximo de 10% para ingresos superiores al 1.200.000 reales al año, que son cerca de $225.000. Se estima que esto alcanzará aproximadamente a 140.000 contribuyentes, lo que representa apenas el 0.1 de la población. Escuchemos otros segunditos de Lula sobre la explicación. As pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano estão preocupadas porque a gente está isentando as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês e vai ter que cobrar de quem ganha mais de 1 milhão por mês. E eles vão pagar uma quantia 10%. Veja o Câmara, você vai receber um benefício, não vai pagar imposto de renda até teus 5 mil reais, e o cara que ganha 1 milhão ou mais, que vai pagar 10%, não quer pagar. Assim a gente não consegue construir um país de classe média. Sabe, quando a gente tem inveja do padrão de vida da Alemanha, do padrão de vida da Suécia, do padrão de vida da Holanda, do padrão de vida da Suécia, ou seja, é porque lá houve um momento que se estabeleceu regras em que o país é de todos e não apenas de poucos. Este país não pode ser governado para apenas 35% da população, sabe, que tem um poder de compra razoável. Este país tem que ser governado para todos. E o meu papel é fazer com que os de baixo consigam subir e viver decentemente como todos nós queremos viver. Escuchamos a Lula plantear un punto medular para pensar qué tipo de sociedades queremos en América Latina. Sociedades con altísima desigualdad, con ricos muy ricos y pobres muy pobres, o sociedades con clases medias. Bueno, una de las vías para que las sociedades sean menos desiguales es que se cobre más a los más ricos, los que están en la cúspide de la pirámide social. Y esto se logra de dos maneras principalmente, evitando que fuguen su dinero a paraísos fiscales para no pagar sus obligaciones, o legislando de manera que paguen lo que corresponde en vista de su acumulación de riqueza. Y en Brasil pasan las dos cosas con los ricos. Fugan y pagan poco. Vean los datos del Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026, elaborado por un grupo de investigadores de la red World Inequality Lab, liderado por el economista francés Thomas Piketty. Ahí en pantalla, en la pirámide, se ve cómo la parte más abajo de Brasil, donde están los más ricos de todos, no el 10%, sino el 1%, la carga impositiva en esa parte es prácticamente igual a cero. Bueno, les doy una premisa, no hay sociedad que aguante esto así, o sí, y cada vez peor, llena de muros, violencia, rencores, enfrentamientos. De hecho, si lo comparamos con Estados Unidos, que es el modelo de muchas élites latinoamericanas, vamos a ver que allá los más ricos pagan más que en Brasil, que tiene uno de los sistemas impositivos más regresivos. Y agrego
Agrego un dato más. La mayor parte de la recaudación total brasileña en positiva, casi el 50%, proviene de impuestos indirectos, aquellos que gravan la compra de bienes y servicios como el IVA, que son regresivos, como explicaba Estefanía hace un rato, porque se cobra a todos por igual y por ende afecta de forma diferente al que menos tiene del que más tiene. Y en promedio, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este tipo de tributación representa solo el 32.4% de la recaudación, por lo que la estructura tributaria de Brasil es muy, pero muy regresiva. Entonces, visto así, la reforma de Lula es un intento de ir hacia un poco de justicia fiscal. Y hablando de un poco más de justicia, vi que Lula también está impulsando una reforma laboral, ¿puede ser? Así es, una legislación para terminar con lo que se conoce como el 6x1, que es 6 días de trabajo por 1 de descanso, que es lo que actualmente existe en Brasil. Una fórmula que incluye 44 horas de laburo semanales, y la nueva legislación va a ser de 5x2, o sea, 5 días de trabajo por 2 de descanso. Es decir, el fin de semana para descansar, como Dios manda, y un descenso para llegar paulatinamente a 36 horas de trabajo semanal. Entonces, con las dos legislaciones vamos a tener trabajadores que pagan menos impuestos y que trabajan menos horas. Volvió Lula el sindicalista, porque nunca se olviden que Lula, antes que dirigente político, fue dirigente sindical metalúrgico. ¿Vieron qué llamativo cómo existen debates parecidos entre Brasil y México, como el tema de reducir la jornada laboral, que también está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum, de aumentar salarios mínimos, de pensar modelos de desarrollo con inclusión? Lo que estuvimos analizando la semana pasada en un programa que de hecho recomendamos ver. Ahora además que hay más tiempo por los días de vacaciones, aprovechenlo. Es como una sintonía de banderas progresistas o de izquierda a levantar en este momento. Y a todo esto, ¿cómo le está yendo a Lula en las encuestas, Marco? Bueno, fíjense que bien, según por ejemplo la última encuesta de Genial Cast, Lula se mantuvo estable en sus niveles de aprobación y desaprobación. El presidente, a casi 3 años de iniciado su gobierno, tiene un 49% de desaprobación y 48% de aprobación, según la encuesta publicada el pasado 16 de diciembre. En la encuesta anterior, la tasa de desaprobación fue 50% y la aprobación 47%, por lo que incluso mejoró levemente. Claro, como siempre hay que mantener margen de duda y pregunta, pero nos da una aproximación a la situación de Lula de cara a las elecciones. Y todo esto ocurre además ya en un clima de pre-campaña electoral, imagino, porque en octubre del año que viene ya tendrán lugares las presidenciales y Lula anunció que se va a presentar. De hecho, estas dos medidas que venimos analizando forman parte de esa campaña o pre-campaña donde busca su 4º mandato. Y nada como arrancar una campaña con 2 medidas de esta naturaleza, sobre todo una que había sido una promesa de campaña por ahí del 2022, ¿no? Totalmente. Y para las elecciones, siguiendo la encuesta de CAEST, Lula está por el momento bien posicionado. Veamos algunos escenarios. Si Lula llega a una segunda vuelta contra Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, el expresidente condenado e inhabilitado, Lula ganaría con 46% de los votos frente a 36% del ultraderechista. Si Lula se enfrenta con el actual gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, del Partido Republicano de derecha, que fue ministro de Bolsonaro, Lula tendría en la segunda vuelta 45% contra 35% de su adversario. Una tercera más. Si fuera, por ejemplo, contra el gobernador de Paraná, Ratinho Jr. del Partido Socialdemócrata, más de centro derecha, Lula tendría en la segunda vuelta 45% contra 35% de su oponente. Interesante cómo existe un cuadro de enfrentamiento contra un bolsonarista por una parte y contra gobernadores por el otro. Aunque claro, estas son mediciones de diciembre de 2025 y faltan 10 meses para las elecciones. Y 10 meses son una eternidad en política latinoamericana, sobre todo. Y en este contexto en el que Estados Unidos está jugando de manera tan intervencionista para recuperar el control del continente, pues más. Entonces, seguramente apoye a algún candidato opositor de manera fuerte. Y hablando de candidatos opositores, este Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, ¿no es aquel que pidió a Washington que bombardee lanchas en Río de Janeiro? Va a estar movidita la contienda. Movidita. Y Brasil es el país que desbalancea la correlación de fuerzas en el continente por su economía, su capacidad de tracción continental, su inserción en los BRICS. La elección será además después de que haya tenido lugar la elección de Colombia, por lo que será aún más decisiva en cuanto a arrojar el tablero de fuerzas de la región para estos años. Un tablero que, como estuvimos analizando, es más favorable ahora a la derecha en términos de cantidad de gobiernos que controla que a la izquierda. Pero ya tendremos tiempo para
para eso todo el año que viene. Por ahora quedémonos con las dos noticias de que Brasil tendrá un poco más de justicia fiscal y un poco más de justicia para los trabajadores asalariados. Muchas gracias, Marco. Eu trabalhava, eu ia na porta da Volkswagen às 5h30 da manhã, a Volkswagen tinha 40 mil trabalhadores, produzia 1.200 carros, a gente trabalhava, sabe, a mesma jornada de trabalho que trabalha hoje. Com os avanços tecnológicos, a Volkswagen tinha 40 mil, tem 12 mil trabalhadores hoje, produz o dobro de carro. E o que avançou tecnologicamente que a gente não reduz a jornada de trabalho? Para que serviu todos esses avanços tecnológicos se não resolve reduzir? O que é reduzir 40 horas? Já foi 44 para muita gente. Qual é o prejuízo que tem para o mundo? Nenhum. Aliás, é importante saber que a presidenta do México aprovou 40 horas semanais. Buenas tardes, compañera. Vamos arriba como esos impuestos para los ricos. Vamos arriba, pero arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hoy vamos a ver cómo los medios corporativos brasileños cubrieron la reforma del impuesto sobre la renta que el presidente Lula sancionó el 26 de noviembre del 2025. Pero para entender esa cobertura necesitamos remontarnos a junio del 2024, cuando estos mismos medios revelaron su posición de clase ante cualquier política fiscal redistributiva. Primero, recordemos brevemente que los principales medios brasileños tienen vínculos con la dictadura militar. El Grupo Globo fue fundado por la familia Mariño mediante un acuerdo ilegal con la empresa estadounidense Time Life. La Folha de São Paulo, propiedad de la familia Frías desde 1962, tiene un pasado igual de oscuro. Su dueño, Octavio Frías, era socio de IPES, la entidad que organizó el golpe de Estado en 1964. Incluso tenía policías dentro de su redacción en ese momento, actuando como periodistas, pero con armas encima de la mesa. Y bueno, también está la Gaceta de Povo de Curitiba. Dio un giro abrupto a la derecha en el 2015, convirtiéndose en la voz del conservadurismo brasileño. Por cierto, su presidente es numerario del Opus Dei y el medio publicó el primer artículo del futuro canciller de Bolsonaro, Ernesto Araujo, defendiendo la crítica al comportamiento homosexual. Entonces, ya veo más o menos por dónde va la cosa. Son estos los mismos medios que cubren la reforma tributaria de Lula da Silva. Un conglomerado nacido de la dictadura, un periódico que colaboró con torturadores y un portal dirigido por el Opus Dei. Como dicen en México, de los tres no se hace ni uno, y veo que estos conglomerados mediáticos pues cojean de un pie muy específico, ¿no? Y lo dijiste tú, Ina, no lo dije yo. Y una vez ya recordando esto, empecemos por lo que sucedió un año antes de la aprobación de la reforma. Marco, dinos, ¿qué pasó por ahí de junio del 2024? El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, devolvió al gobierno la medida provisional que limitaba la compensación de créditos denominados PIS/COFINS. Esa medida provisoria era parte de la estrategia para compensar la pérdida de recaudación por la desoneración de la hoja de pagos de 17 sectores económicos. El gobierno esperaba recaudar 29.000 millones de reales con esa medida, aproximadamente unos 5.283 millones de dólares. ¿Y por qué eso se relaciona con la exención del impuesto sobre la renta anunciada en noviembre de 2025? Porque ambas medidas son parte del mismo proyecto fiscal: redistribuir la carga tributaria para que los trabajadores y trabajadoras paguen menos y las grandes empresas y los ultra ricos paguen más, o súper ricos como los llama Lula. Cuando Pacheco devolvió la medida provisoria en junio del 2024, los tres grandes medios brasileños publicaron editoriales coordinados el mismo día, específicamente el 13 de junio, amenazando a Lula da Silva. Esos editoriales revelan exactamente quiénes se opondrían a cualquier reforma fiscal redistributiva y por qué. 17 meses después, cuando Lula sancionó la extensión al impuesto sobre la renta, ya sabríamos quiénes eran los opositores y cuáles eran sus intereses. Bien, pero antes de las editoriales, decinos, ¿qué tienen en común las dos medidas? Bueno, en pocas palabras, la medida de junio del 2024 buscaba limitar beneficios fiscales a empresas para compensar la desoneración de la hoja de pagos, o sea, los pagos de impuestos. La reforma de impuestos sobre la renta de noviembre del 2025 exime a trabajadores que ganan hasta 5.000 reales y compensa con una tributación a quienes ganan más de
600.000 reales anuales, como ya contaba Marco. En ambos casos, el principio es el mismo, que los que más tienen contribuyan más y los trabajadores y trabajadoras tengan un alivio fiscal. Y en ambos casos, la reacción mediática fue la misma: amenazas coordinadas al presidente. Vamos a empezar por O Globo. En un editorial titulado "Ya no es posible cumplir las metas fiscales aumentando los ingresos", O Globo amenaza directamente a Lula al pedirle al presidente que contenga el gasto y busque la eficiencia en el sector público. Casi le ordenó al presidente brasileño: usted haga esto. Eso de ordenar, ¿cómo sería que un medio puede hacer eso, aunque tenga algunas ejemplos en la memoria? Así dice el editorial: la decisión final cabe a Lula. Si tiene buen juicio, aceptará las sugerencias para el control de gastos. ¿Las sugerencias de quién? De O Globo, porque al final apuntan al fin del aumento real del salario mínimo y también a la desvinculación de las inversiones en salud y educación pública, o sea, la sugerencia de la austeridad. Pero esto no es todo, porque el texto cita directamente a uno de los principales representantes de los terratenientes rurales y las petroleras internacionales, Rubens Ometo, socio de Shell, quien advierte: al aumentar la recaudación fiscal, le están quitando el dinero a quienes trabajan eficientemente, quienes generan empleo y quienes producen, y se lo están pasando al Poder Ejecutivo, que no tiene esas competencias. Pobrecillo, déjeme tocarle una canción con el violín más pequeño del mundo, porque pobrecitos que le tienen que dar su dinero al maldito Estado. O Globo publica un editorial contra el aumento de impuestos. De verdad que me extraña una editorial contra el aumento de impuestos por parte del Grupo Globo, que recibió 173 millones de reales, me parece, en exoneración fiscal solo en el año 2024, unos 29 millones de dólares, el 35,74% de todas las exenciones fiscales de este tipo para medios. Rarísimo, ¿no? Rarísimo que escriban una editorial en contra de esto. Turbo raro, Ina, mega raro, no, rarísimo. Pero decías que hubo ese día un coro de editoriales. ¿Quiénes más publicaron, Estefanía, en esta coral? Ese mismo día, Folia publicó una editorial que decía: es Lula quien está alimentando las tensiones financieras. El editorial menciona un límite para Lula. Esta estrategia, tras una expansión exorbitante del gasto público en el primer año del tercer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva, parece estar llegando a su límite. Ahora bien, ¿quién es la familia Frías que escribe esto, o por lo menos a través de esta editorial? Esa es la familia que ha diversificado sus actividades y hoy obtiene su mayor beneficio precisamente en el sistema financiero, con el banco PagBank bajo el nombre comercial de PagSeguro. Luis Frías, heredero de Folia, es el fundador de PagBank, el segundo mayor banco digital de Brasil, con 28.7 millones de clientes. En el 2018, de hecho, entró a la lista de multimillonarios de Forbes con una fortuna de 3.000 millones de dólares gracias a IPO de PagSeguro en la nueva bolsa de Nueva York, ni más ni menos. Bueno, entonces queda bastante claro que cuando Folia critica una reforma que tributa al sector financiero, no es un periódico publicando una opinión, es un banco defendiendo sus propios intereses. Y no solo eso, Folia, junto al grupo Wall, recibió 39 millones de reales en exoneraciones fiscales, aproximadamente 6.5 millones de dólares. Los tres grandes medios que piden austeridad para el pueblo son los mayores, los que tienen mayor ganancia y beneficios fiscales del sector. ¿Y por qué específicamente les afecta la política fiscal de Lula? Porque la reforma de impuestos sobre la renta que Lula sancionó en noviembre del 2025 incluye la tributación sobre dividendos, que en Brasil está exento desde 1995. Cuando sos dueño de un banco digital que distribuye dividendos a sus accionistas, una política que grave esos dividendos te afecta directamente. Además, el gobierno propuso elevar la tributación sobre el sector financiero. La CSLL pasaría de 9% a 15% y los fintechs o bancos digitales de 15% a 20%. El PagBank de los Frías es exactamente el tipo de empresa que pagaría más. Pero para que sea un coro de editoriales, como lo llamaste, Estefanía, mínimo debería haber 3. Y los hubo. El periódico Estadio, controlado por la familia Mezquita y principal voz de la burguesía financiera en el país desde los tiempos de la esclavitud, publicó un editorial titulado Olor a quemado. Estadio habla de la humillación sin precedentes del gobierno con la devolución de la medida provisional por parte del Senado, echándole más leña al fuego
decisivo en la relación entre el Palacio Presidencial y el Congreso. El periódico controlado por la familia Mezquita dice que el desafío, aparte de la medida provisional, fue la imposición de una derrota aplastante al ministro de Hacienda y su agenda económica. Pero aquí viene algo importante y es un artículo en la misma página de Opinión Estadio que sugiere que Roberto Campos Nieto, quien supuestamente fue invitado por Tarciso para ser ministro de Hacienda en el 2026, que se distancie de Bolsonaro. Es posible que haya sido una coincidencia, pero la facilidad de Campos Nieto entre los partidarios de Bolsonaro no ayuda y dispara dudas y sospechas, dice específicamente esta columna. Recordanos quién es Roberto Campos Nieto. Es el que vemos en pantalla y fue el presidente del Banco Central hasta finales del 2024, nombrado por Bolsonaro y nieto de Roberto Campos, ministro de Planificación durante la dictadura militar. Y se sabe que Campos Nieto mantuvo las tasas de interés en niveles altísimos durante todo el gobierno de Lula. Folia reportó que había aceptado ser el ministro de Hacienda de Tarcisio de Freitas, el gobernador de Sao Paulo, que la derecha quiere lanzar como candidato presidencial en 2026. Bueno, y si les gustan las puertas, especialmente las que giran, les traigo un datito sobre Roberto Campos Nieto, que dejó la presidencia del banco y 6 meses después se incorporó a Nubank. Esa tarjeta morada muy cool y muy de moda que estos días parece que todo el mundo tiene, ahí ocupa el cargo de vicepresidente y responsable global de Global Politics o de políticas públicas y además forma parte ya del directorio. Ahí les dejo el dato. En fin, continuemos. El editorial de Estadio dice: por lo tanto, se pide a Campos Nieto que haga lo mismo que se espera de todo servidor público: prudencia, discreción e imparcialidad. La familia Mezquita ya estaba colocando a Nieto, quien apenas se había destapado para el 2026, en un futuro gobierno de tercera vía. Todo en la misma editorial: amenaza, descontento y destape político. Y la verdad es que se han pasado el periodismo por el arco del triunfo, por decirlo menos, como decimos en México, y han hecho lo que han querido, incluso algo terrible, ¿no? Claro, TV Globo censuró una declaración de Lula donde defendía que los ricos paguen más impuestos. Lula dijo, abro comillas, no es correcto tener a una persona que gana 5.000 reales por mes pagando impuestos sobre la renta y tener a los inversores en el mercado que ganan miles de millones y no pagan impuestos. Y la entrevista no lo mostró. Ahora, reflexionemos sobre lo que significa que los 3 grandes medios de las 3 grandes familias empresariales en Brasil se pongan de acuerdo el mismo día para criticar y amenazar a un presidente electo democráticamente sobre su política fiscal. ¿Qué familias son esas? La familia Mariño de Grupo Globo, la familia Frías de Folia, la familia Mezquita de Estadio, 3 dinastías mediáticas que han controlado la información en Brasil durante décadas. Cuando estas 3 familias publican editoriales coordinados el mismo día, no se confundan. Eso no quiere decir que estén utilizando sus medios para hacer periodismo. Es un comunicado conjunto de la oligarquía brasileña que utiliza sus medios de comunicación para coaccionar a un gobierno que titular tras titular han intentado deslegitimar, demostrando que al final sus medios de comunicación son una parte muy rentable de sus negocios. Pero los medios financieros internacionales también les han entrado al quite. Bloomberg, por ejemplo. Ay, mira, inesperado, otro millonario en la lista de hoy. Se juntan varios miles de millones con los personajes solo de esta sección, todos para el informe de Piketty, del que les hablaré en breve. Pues sí, en este medio, propiedad de este multimillonario Michael Bloomberg, con un patrimonio de 106.000 millones de dólares, se publicó un artículo que se llama Lula sirve a Brasil una mezcla tóxica de recortes y gastos y reducción de impuestos. ¿Te suena el escritor? Sí, recuerdo que en una ocasión nos contaste que Spinetto, claro, es el mismo columnista que cree que América Latina necesita más millonarios como Galperín, el de Mercado Libre, financiando candidatos políticos. Es ese mismo que ahora llama una mezcla tóxica a eximir a trabajadores y a cobrarle a los ultra ricos. A pesar de toda esta presión mediática que comenzó en junio del 2024 y continuó hasta noviembre del 2025 y hasta la fecha, el proyecto de extensión del impuesto sobre la renta fue aprobado por unanimidad en el Congreso, y la unanimidad parlamentaria demuestra que el pánico del mercado y la crisis fiscal que anunciaron los medios desde el 2024 eran narrativas fabricadas. Los editoriales coordinados de junio
del 2024 fueron una advertencia de que la oligarquía mediática no toleraría políticas redistributivas, pero el gobierno siguió adelante. Así que amigos y amigas de la Base América Latina, la próxima vez que lean un editorial sobre la responsabilidad fiscal, revisen quién lo escribe, quién es el responsable, quién es el dueño del medio y cuánto recibe en exenciones fiscales. La respuesta suele ser más informativa que el propio editorial. Muchas gracias, Estefanía. En la impunidad con la que dicen el 17 de diciembre del 2007, hace un rato, el Banco Mundial difundió un informe donde explica que en realidad los cálculos anteriores sobre la pobreza en el mundo estaban mal hechos porque estaban basados en una información incorrecta. Caramba. Y entonces, de golpe, el banco dice que en realidad la cantidad de pobres más pobres, estos llamados indigentes, no es exactamente la que se decía, que hubo un errorcito. Son 500 millones más. Más. ¿Cómo dijo? ¿500 millones más? 500 millones más. Claro. Y ustedes nos vendieron el cuento de que el mercado libre era la píldora mágica de la felicidad, y que había que privatizar todo porque ya el mundo se estaba quedando sin pobres. Los pobres nunca se enteraron de la buena noticia porque estaban mal informados, pero los expertos estaban peor informados que ellos. O la teoría del derrame, ¿no? Sí, la teoría del... A ver, ¿para dónde? El derrame. El derrame. Qué cosa tan repugnante. A mí me causa repugnancia porque es la teoría de la sobra, ¿no? Sí. Si algo sobra, caerá. Sí. Y para los pobres, para que puedan... Pero esa teoría se usó seriamente. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. 60.000 personas acumulan 3 veces más riqueza que el 50% de la población mundial. Solo 60.000 personas poseen activos, ya sea dinero, acciones, casas o campos, por un valor que multiplica por 3 lo que poseen 4.100 millones de personas. El dato surge a partir de la publicación del Informe Mundial sobre la Desigualdad elaborado por el World Inequality Lab, el equipo que dirige el economista francés Thomas Piketty. Con el paso de los años y el incremento en la concentración de la riqueza, la lupa la tenemos que poner en un sector cada vez más pequeño de la población mundial. Algunas décadas atrás hablábamos de deciles, cuánto se llevaba el 10% más rico de la población. Con cifras actuales, un decil representa hoy 410 millones de personas. Hace una década atrás, el movimiento Occupy Wall Street puso el foco en el 1% más rico de la sociedad. Esto es alrededor de 41 millones de personas en el mundo. La desigualdad actual alcanza niveles tan escandalosos que ya no hablamos del 10%, ni del 1%, tampoco del 0,1%, ni siquiera hablamos del 0,01%. 60.000 personas son poco más que el 0,001% de la población mundial. Las políticas aplicadas en las últimas 3 décadas llevaron a que este grupo minúsculo aumente su riqueza en más de 50% desde 1995 hasta la actualidad. Antes tenían el 3.8% de la riqueza mundial. Hoy acumulan el 6.1%. Mientras tanto, los sectores de menores ingresos permanecen estancados. El neoliberalismo logró lo que buscaba. Para no quedarnos en la trampa de números que son difíciles de visualizar, vamos a hacerlo más gráfico. En el grupo inferior, la mitad del planeta, las personas tienen una galletita. En el grupo superior, cada uno acapara 200.000 galletitas. Unos se quedan con hambre, mientras los otros se indigestan. La desigualdad no es nueva. El trabajo realizado por el equipo que dirige Piketty, que incluye a más de 200 investigadores, se sostiene en el análisis de cientos de bases de datos, desde los organismos internacionales hasta las cuentas nacionales de los distintos países, y permite rastrear la evolución de la desigualdad desde hace 2 siglos. Desde ese momento y hasta hoy, el 10% más rico
siempre controló más del 50% de los ingresos mundiales. Lo que es novedoso es cómo esa concentración se produce en un grupo ínfimo cada vez más reducido. Si lo medimos por ingresos, en la actualidad el primer decil se queda con el 53% del dinero que se produce en el mundo. Si lo medimos por riqueza acumulada es aún peor. El 10% más rico posee el 75% de la riqueza. En palabras más sencillas, un 10% de las personas están dentro del casino y apuestan en el mundo, mientras que el 90% miramos desde afuera, con la ñata contra el vidrio, como dice el famoso tango. Y ojo, cuando Marco dice que apuesta en el mundo, puede parecer una metáfora, una exageración, pero es literal. Estamos jugando con la vida en el planeta. Escuchen otro dato. La mitad de la población mundial es responsable del 3% de las emisiones de carbono, casi nada. El 10% más rico es responsable del 77% de las emisiones de carbono, casi todo. Si volvemos a hacer el ejercicio de reducir el foco, y perdónenme que estemos abusando hoy de los números, nos encontramos con que el 1% provoca el 41% de las emisiones. Estamos destruyendo el planeta para que este grupito pueda hacer cosas tan absurdas como, por ejemplo, esquiar en el desierto del Sáhara, ¿no? ¿A quién no le va a gustar? Y cuando digo esquiar en el desierto, me refiero a esquiar con nieve. No digo snowboard o como sea que le digan a eso de esquiar en arena. Arabia Saudita está construyendo una pista de esquí con nieve en el desierto y allí podemos ver una imagen de lo proyectado. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de energía que hay que gastar para mantener una pista de esquí en el desierto? Por cosas como esta y otra igual de absurdas es que esta minoría de ultra ricos contaminan el mundo como nadie más. Unos contaminan y aceleran el cambio climático, mientras otros lo padecen. En el informe de Piketty destaca que el riesgo por el incremento de la temperatura y los fenómenos meteorológicos extremos también se distribuyen de manera desigual. Para el año 2025, el informe proyecta que el 75% de la pérdida la van a padecer las familias pobres, campesinos que van a ver arrasada su cosecha, o por sequías, o también las poblaciones urbanas que pierden todo por las inundaciones que ya hemos visto. El informe también permite visualizar cómo los países ricos se apropian por medio de mecanismos financieros de la riqueza producida en el sur. Los flujos de capital desde países del sur hacia los del norte multiplican por 3 a las ayudas al desarrollo que van en dirección opuesta. Son los países del sur los que históricamente han ayudado, palabra liviana, a que se desarrollen los del norte y no al revés. Otro plano en el que se expresan las desigualdades es el de género. Si incluimos las labores domésticas, las mujeres trabajamos en promedio 53 horas semanales. Los hombres apenas llegan a 43. Sin embargo, las mujeres solo nos quedamos con el 28% de los ingresos laborales. En algunas regiones, como es el caso de Medio Oriente, por ejemplo, la polarización es más aguda. Allí las mujeres apenas se quedan con el 16% de los ingresos. Y si observamos la inversión en educación, podemos ver cómo las tendencias que estamos señalando tienden a retroalimentarse. En Norteamérica y Oceanía, el gasto en educación por cada alumno promedia $9.000 anuales, 9.000. En el otro extremo, en el África subsahariana, se destinan apenas $220 para cada alumno. La desigualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad tiende a reproducir la matriz. ¿Cómo se sale de este pozo? El informe de Piketty recomienda aumentar la inversión en salud, educación e igualdad de género. Para financiar ese gasto, propone incrementar los impuestos a los ultra ricos, que son proporcionalmente los que pagan menos impuestos. ¡Qué casualidad, qué inesperado de nuevo! El informe concluye diciendo que la desigualdad es una elección política. Es el resultado de nuestras políticas, instituciones y estructuras de gobernanza. Los costes del aumento de la desigualdad son evidentes: divisiones cada vez mayores, democracias frágiles y una crisis climática que recae con mayor fuerza sobre los menos responsables. Pero las posibilidades de reforma son igualmente evidentes. Cuando la redistribución es fuerte, la fiscalidad es justa y se da prioridad a la inversión social, la desigualdad se reduce. Eu estava ouvindo aqui o Lira falar para o Moisés da participação no lucro. É uma coisa que a gente vai ter que avançar. Nós temos que saber quando, mas nós vamos ter que avançar. São coisas que a sociedade moderna do século XXI exige.
A gente não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943. Não é possível. Não é possível. Os métodos são outros. A inteligência foi aprimorada. Sabe? Essa revolução digital mudou a lógica, inclusive, da produção. Y hoy nos acompaña el filósofo y politólogo brasileño Emir Sader desde Sao Paulo. Emir, muchísimas gracias por estar en la Base América Latina. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Emir, ¿cómo se recibió la reforma tributaria de Lula en Brasil? Además del impacto que va a tener en la población, en millones de personas, ¿qué implicaciones electorales puede llegar a tener? Bueno, Lula hace un muy buen gobierno. Eso fue una de las nuevas iniciativas. Antes había habido una reforma del impuesto a la renta, ¿no? Cambiando radicalmente la tradicional estructura de renta, y ahora, como se dice, quien gana más, paga más. Entonces eso ya tuvo un efecto importante. Hay una redistribución de renta muy real en Brasil, ¿no? Uno ve ahora en las ventas de fin de año, etcétera, como la gente está consumiendo en gran cantidad, etcétera. Y una de las medidas más importantes fue exactamente la reforma tributaria, ¿no? Hecha por el ministro de Economía, Fernando Haddad, y que tiene ese carácter, ¿no? De favorecer justamente a lo que gana menos, ¿no? Era una estructura muy injusta, ¿no? En el sentido que en el fondo los pobres terminaban pagando más que los ricos, ¿no? Entonces eso se fue revertido muy radicalmente, ¿no? Como era justo hacerlo, ¿no? Y tiene un efecto muy bueno sobre la población, no solo en términos de conciencia, sino en términos de condiciones de vida, ¿no? Como se dice, en la práctica es como si el gobierno regalara un 14º salario, un 14º sueldo, ¿no? Porque por lo que la gente deja de pagar como impuesto, los pobres sobre todo, ¿no? Y tienen más capacidad de consumo, ¿no? Entonces fue un modelo, creo, muy importante de reforma tributaria, ¿no? Emir, muchas gracias por estar en la Base América Latina. Te llevo un poco al terreno electoral porque ya está empezando a dibujarse el escenario. ¿Cómo ves la candidatura de Lula, su fuerza? ¿Cómo ves la candidatura, por ejemplo, de Flavio Bolsonaro o los gobernadores que podrían enfrentarse a Lula da Silva? Bueno, Lula es muy fuerte para ser reelegido, ¿no? Yo diría que es favorito para ganar, no solo por el mandato que hizo, sino por los rollos y las contradicciones que tiene la oposición, ¿no? Primero que es bolsonarista, ¿no? No logra desvincularse de ese personaje que no dejó ninguna herencia positiva, ¿no? Y que además tuvo espectáculos muy grotescos, como ustedes a lo mejor vieron, la tobillera electrónica intentando sacarla para huir, etc. Y ahora está en prisión. Entonces, no solo por la fuerza de Lula, sino por la debilidad de la oposición para llegar a una candidatura posible, ¿no? Ahora un nuevo candidato es uno de los hijos de Bolsonaro, pero que introduce contradicciones y conflictos dentro del campo opositor, porque el gobernador de la provincia de São Paulo era en principio el candidato, como se dice, favorito del mercado, ¿no? Preferirían a él, pero él tiene una postura muy abiertamente pro Bolsonaro, entonces desgasta ampliamente con eso. Entonces es muy probable que Lula se reelija. Otra cosa es si se va a lograr un Congreso menos peor que el actual. Es el peor Congreso que Brasil ha tenido. Basta con contarle que había mantenido el mandato de una diputada que está en Italia presa por corrupción. Incluso en Brasil tiene condena por 15 años, pero espantosamente la Cámara de Diputados mantuvo su mandato, como si ella pudiera ejercerlo estando presa en Italia, para darse cuenta de cómo el judiciario tiene un rol muy positivo, pero la Cámara de Diputados, el Congreso en general, tiene una postura muy opositora.
la derecha tiene mayoría, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Emir, gusto en saludarte. ¿Qué desenlace cree usted que va a tener el intento legislativo de suavizar las penas a Jair Bolsonaro por el golpismo? ¿Cree que vaya a terminar habiendo impunidad? Bueno, es un escándalo, ¿no? Se aprovechan de la mayoría en el Parlamento para aprobar una ley que permitiría disminuir. Bolsonaro tiene condenas que lo llevarían a cumplir 27 años. Eso bajaría a 2 años, ¿no? Y ahora no solo la Cámara, el Senado también lo aprobó, pero Lula ya dijo que va a rechazar, va a vetar eso, ¿no? Y además la oposición dice que va a ir al Supremo Tribunal Federal, va, como se dice, judicializar la campaña. Va a ser, difícilmente vamos a mantener eso, ¿no? Pero es una iniciativa de un Congreso derechista, ¿no? Como ustedes saben, bueno, Lula cuando salió del primer gobierno, yo le pregunté qué es lo que más había aprendido. Él dijo que no se puede gobernar sin mayoría. Ahora está teniendo que gobernar sin mayoría, teniendo que hacer concesiones, ¿no? Para negociar, para aprobar ciertos proyectos. Por ejemplo, la reforma tributaria, que terminó siendo aprobada. Pero es un Congreso de derecha, ¿no? Se espera que el próximo no sea tan malo cuanto este. Emir, te hago la última pregunta. Estamos asistiendo a un despliegue militar contra Venezuela, amenazas, barcos hundidos, lanchas. ¿Cómo estás viendo la reacción de la región, o más específicamente del progresismo latinoamericano en los gobiernos ante esto? ¿Qué se podría hacer para intentar poner un freno, un parate a esta ofensiva? Yo creo que hay un rechazo generalizado en contra de cualquier tipo de intervención norteamericana, pero la locura de Trump puede llevar a alguna aventura cualquiera, sin haber aprendido incluso de los intentos de intervención en Cuba, ¿no? Que lo llevó a fracasos espectaculares en 72 horas. No, es difícil imaginar lo que ve Estados Unidos y lo que pudiera, pero políticamente hay un rechazo generalizado en el continente respecto a cualquier tipo de intervención. Aún países que cuestionan la elección, la forma de elección, etc., del gobierno actual de Venezuela, todos están en contra. Incluso Brasil ha abierto a cualquier intervención norteamericana, ¿no? Sería una locura que intentar, pero en las palabras parece comprometido. Hay una radicalización verbal peligrosa de parte de Trump. Como es un tipo irresponsable, a lo mejor cometerá cualquier locura. Será más un desgaste duro para Estados Unidos, quiera que sea la situación interna. Él se calificar no solo de Venezuela, sino incluso el de Colombia como gobiernos vinculados al narcotráfico es una locura. Es un despliegue verbal que ningún fondo en la realidad. Emir Sader, muchísimas gracias por su análisis. Le mandamos un fuerte abrazo. Permiso de hacer una banda de libro Lula y la izquierda del XXI, un libro que está publicado en varios países, no sé si está publicado en México o no, pero quisiera aprovechar eso para hacerles una pequeña publicidad de mi libro, siglo XXI, ¿no? Wow. Muchas gracias. Será difundido. Está publicado está en Amazon, está publicado en castellano en Argentina y en Chile. Muchas gracias. Cuando necesiten, llamen, por favor. ¿Ya? Lo vamos a comprar. Sí, por favor. Después por llamarme que yo comentaremos el libro. Muchas gracias. Gracias, Emir. Estoy con muchas ganas de volver leído. A lo mejor voy a volver a hacer clases. A ver.
Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Se acaba el año, vamos a hacer nuestra comunidad más grande. Esto es lo que vale la pena, hacer más grande, ¿no? Y nos vamos, igual que todos ustedes, de vacaciones de Navidad. Nos vamos a ver, sin embargo, aquí la próxima semana con un especial de La Base América Latina para el fin de año. Y si nos extrañan, ya tienen todos nuestros programas que hemos hecho en las semanas anteriores para verlos con calma en las fiestas, y esperamos que las pasen bien, que tengan lindas Navidades con sus familias y con sus seres queridos. Nos vamos a ver aquí la semana que viene.